Hasta ahora inquietudes, dudas. Doctor Eider Esteban, muy importante su aporte. Yo considero que usted tiene la razón de su parte y creo que hay que seguir insistiendo ante la jurisdicción, no únicamente ante la constitucional, sino ante la laboral, porque, como yo lo decía ahora, es un tema de laboralización del pensamiento. O sea, no podemos entrar a la civilización, entre comillas, del pensamiento laboral, porque entonces nos vemos sometidos a análisis de ese tipo, tal como lo estamos viendo. O sea, estamos diciendo hoy que los derechos pueden ser obviamente sometidos a prescripción. Sí, profe, sí. Ahí vamos a ver qué dice la Corte Suprema en esas solicitudes de cambio de precedente explícitos que se le hacen en el recurso extraordinario de casación, principalmente por esa interpretación errónea de la ley sustancial de alcance nacional y también de la violación medio por desconocer el 488 y el 151, que a pesar de haberse interpuesto la demanda en tiempo, genera la consecuencia de la pérdida de la indemnización moratoria. Profe, y también frente a esta reclamación de derechos se deroga parcialmente lo que es la suspensión que traía el Código Procesal del Trabajo de por allá de la década del 50, de que si no se daba respuesta quedaba suspendido, ¿cierto? Se elimina eso, se deroga. Sí, efectivamente se deroga. Esa norma quedó derogada hace rato. ¿Me están oyendo? Sí, Perfecto. Doctor, no, en serio, yo lo insto no solo a usted, sino a todos sus compañeros y amigos a que sigamos insistiendo en estas leyes mire, la jurisprudencia es muy lenta para cambiar y solo si se muestran caminos desde la academia, desde el litigio, desde la misma judicatura, la jurisprudencia cambia. Es totalmente lenta. Hay muchas dificultades en el devenir de la jurisprudencia. Entonces, yo creo que esas acciones hay que intentarlas. De hecho, ya con la norma que les mencioné que tiene que ver con la sentencia anticipada, algún colega me dijo, vamos a demandarla porque van a prescripción extintiva ahí. Yo pues en este momento le dije, tengo alguna ocupación mayor, pero te acompaño en el planteamiento y creo que usted, doctor Edier Esteban, tiene razón en el sentido, hay que seguir insistiendo. Sigamos entonces con este tema, competencias donde son parte de las actividades del sistema de seguridad social. Aquí se resuelve otro problema que había porque la competencia de la seguridad social se había estado jalonando hacia el domicilio de la entidad. Y recuerden todos ustedes que Colpensiones de alguna forma venía diciendo es que la jurisdicción y el juez competente es el juez de Bogotá, que es donde yo tengo mi domicilio. Pero no, aquí efectivamente la norma corrige y adiciona al ente normativo la jurisprudencia que ya se ha planteado en algunos casos, ¿cierto? Mm, es donde ya se ha sentido la reclamación del derecho a elección del demandante. Obviamente se mantiene la figura eh, del juez promiscuo o del juez civil que haya conocido en el sitio, que esté en el sitio, perdón, un segundo que tengo aquí a Apolo un poco bravo, déjame un segundo, yo mando guardar a Apolo, un segundo por favor.
Me disculpan, pero el CAN estaba un poco motivado. Competencia en los procesos de la seguridad social. Si la reclamación es por la vía de los canales digitales, se entenderá surtida en el domicilio del iniciador. Siempre tiene en cuenta la primera solicitud. Hay prevalencia de la jurisdicción laboral en materia de ley 100, con excepción de los regímenes exceptuados, que ya no existen prácticamente. Ya los regímenes exceptuados se están acabando. Entonces, esta norma da claridad y permite, obviamente, que se generen estas actuaciones en los sitios en los cuales se presentó la reclamación. Todo esto a favor, obviamente, del reclamante correspondiente. Cuantía, ya sabemos que se subió a 40 salarios mínimos y volvemos al problema que habíamos planteado en la anterioridad. O sea, 40 salarios mínimos son hoy 70 millones de pesos aproximadamente. Mucho proceso va a quedar en mínima cuantía. Pero esos procesos son procesos que se le quitan al juez ordinario laboral, pero que han de volver al juez ordinario en la segunda instancia. La Corte, al subir a 150 salarios mínimos, la competencia, lo que implica un valor hoy de 262 millones, conocerá menos procesos. Pese a eso y a la existencia de la sala de descongestión, quedaron unos 2.300 procesos para conocimiento de la Corte. Se generaron unos 38 cargos por un acuerdo del Consejo de la Judicatura. Se han generado unos 48, 50 jueces que empezarán su labor ahora con el Código de Jueces Laborales Municipales. Pero reitero, aquí vamos a tener una situación conflictiva porque los jueces laborales municipales nacen ya, surgen ya con una carga bastante grande, procesos de menos de 70 salarios mínimos, que son muchos, que son muchos. De hecho, los de más de 70 van a ser menores, pero reitero, los tribunales en 2 o 3 años tendrán la congestión allá. Siempre ha pasado que Profe, en muchas 70 o demandas 40. procesales, perdón, Profe, 70 o 40. 70 millones Eso. de pesos. 40 salarios mínimos equivalen a 70 millones de pesos hoy. Y más de 200 millones de la Corte. Entonces, en esa medida, reitero, el tema de congestión no se soluciona con la reforma, se va a generar más congestión, se van a congestionar los juzgados municipales, laborales municipales, y se van a congestionar las segundas instancias. La Corte se va a descongestionar en la medida en que se puedan salir de 2.300 procesos que quedaron de descongestión. Salir de 2.300 procesos de descongestión implica 2 o 3 años más, porque en el mecanismo de la Corte un magistrado a la semana lleva 5 o 6 procesos para conocimiento de sus compañeros y eso impone más o menos, si ponemos un promedio de 6 procesos, son 7 magistrados, 42 procesos por semana, no son unas 45 semanas, lo que nos da a pensar que cada magistrado puede resolver unos 300 procesos fuera de tutelas, y esto nos daría pues la posibilidad de estar descongestionando en año y medio o 2 la Corte, pese a que sigan entrando otros procesos. O sea, casi que estaríamos duplicados nuevamente en la Corte. Yo siempre he dicho, y es mi tesis, la descongestión judicial se logra creando más jueces. No hay otra fórmula, no hay otra fórmula. No podemos estar pasándonos los procesos de un juzgado a otro, del primera instancia a segunda, de segunda a tribunal, de tribunal a la corte. Se han creado descongestión en tribunales, se ha creado descongestión en cortes. Necesitamos, de hecho, diría yo que una reforma constitucional, porque
7 magistrados para un país es muy poquito. Ahora, se les baja la competencia al hablar de, pues, de 150 salarios mínimos, que es, recuerden ustedes, una suma muy alta, 262 millones. Solo pocos presos tendrán esa suma, pero como tenemos casación oficiosa, a la cual nos referiremos más adelante, también va a haber una congestión. Podría, yo no creo mucho, pero podría haber congestión por ese lado. Los asuntos sin cuantía, reitero, eh, conocen el juez de lavado del circuito, salgo a disposición expresa. Cuando hay pluralidad de jueces competentes, conocen el juez que elija el demandante. Competencia de la sala laboral de la Corte, va a conocer el recurso de casación contra las sentencias de los juegos ordinarios de acoso laboral y especiales de tutela y especiales de fuero. Acciones de tutela, anulación de laudos, obviamente conflictos de competencia, recurso de revisión, de apelación de los procesos de primera instancia que corresponde a los tribunales de calificación de ilegalidad de la suspensión, huelga o paro colectivo, del recurso de revisión, de la casación oficiosa, de las peticiones de cambio de radicación. O sea, el gran grupo está en los procesos de casación. No son muchos los de acoso laboral, tampoco muchos los esperados de fuero. Importante que haya casación contra los asuntos de fuero. ¿Por qué? Porque teníamos distintas interpretaciones judiciales dependiendo todo del tribunal correspondiente. Y una cosa pensaba el Tribunal del Valle, otra cosa pensaba el Tribunal de Bolívar, otra cosa el Tribunal de Boyacá. Eso unifica el pensamiento judicial en lo que tiene que ver con la acción de fuero, la acción especial de fuero. La ayuda de tutela no tiene ningún cambio, la anulación tampoco. Se adiciona la revisión y la casación oficiosa. Mm, Esa es la competencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Esta norma a mí me tiene, desde yo, decidido a hacer una crítica fuerte con esta redacción. Si la sentencia no cumple los requisitos, o sea, el interés económico para recurrir, para unificar la competencia, para unificar, perdón, la jurisprudencia, para unificar la jurisprudencia, para proteger los derechos constitucionales y control de legalidad, se pueden seleccionar asistencias proferidas por los tribunales de manera oficiosa o por remisión de aquellos. Y aquí hay un tema muy complicado. Cuando uno mira los requisitos del artículo 240, encuentra algo antes de ello, recordemos que la competencia, bueno, es que la casación tiene dos modalidades: una casación nomofiláctica, la casación por legalidad de la ley, legalidad de los fallos, y una casación, me estoy yendo. Perdóname un segundo, yo trato de irme hasta la norma de la casación. Esto es muy largo. En un segundo, yo trato de irme hasta la casación. Uf. Recordemos que ¿me están viendo la presentación ahí? No, profe. Perdón, entonces.
Procedo. Ahí sí. Sí, Sí. Jorge Fábrega, el procesal panameño, hablaba de la casación nomofiláctica. Es aquella exclusivamente que tiene como objeto la defensa de la ley y la Constitución. Pero la casación nomofiláctica, pues como tal, es una casación que es simplemente una casación que en algunos países se utiliza para generar jurisprudencia. En Colombia, la casación tiene no solo el carácter nomofiláctico, sino un carácter reparador, sino un carácter de modificación de las sentencias. O sea, no solo la integridad del orden jurídico, sino la reparación de agravios. Por eso hay un interés económico y jurídico para recurrir. Si no, el interés sería exclusivamente interés de la ley, ¿cierto? Eh, la selección de sentencias es oficiosa o por remisión. Mm, Hay una pregunta que hay que hacer y es, ¿cómo operaría únicamente sobre sentencias ejecutoriadas? Yo quiero escuchar, quiero saber ustedes qué piensan de que la norma expresamente, sin que se requiera demanda, y operando sobre sentencias ejecutoriadas, se hable de un recurso de casación. Puede ser reparatoria, es eminentemente jurisprudencial, es eminentemente nomofiláctica, podrá hablarse de que una sentencia ejecutoriada sea modificada con un recurso de casación sin demanda. ¿Quién quiere hablar? Me angustia el silencio. ¿Qué no, piensan ustedes de esta figura? profe, primero quisiera saber el artículo específico para leer el contexto y poder pronunciarlo. 240. Creo que es 240. Permítame, yo lo busco aquí en mi código también. Sí, para tener el contexto, no solo la diapositiva, sino también el articulado. Bueno, permítame, yo lo... 240. Haces el trámite. Está en el 239, 240. A partir del 239. Bien, pueda mirarlo, yo quiero que los miren y empecemos a hablar del tema. A ver qué piensan ustedes. El 240 trae el trámite y dice específicamente, proceso de selección. Dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, se elevará solicitud a la sala de casación laboral en la que se deberá consignar la motivación de la selección previa comunicación a las partes para que se pronuncien. Fundamentos, cualificación de la jurisprudencia, necesidad de garantizar el enfoque diferenciado. ¿Qué dirían ustedes? ¿Se podrá hablar de que la Corte
modifique una sentencia ejecutoriada es únicamente para sentar jurisprudencia. Profe, inicialmente yo creería, frente a esos dos puntos que usted selecciona, que podría haber un error técnico frente a esos 15 días siguientes a la ejecutoria. Y porque en estos momentos el recurso extraordinario se interpone dentro de esos 15 días siguientes a la notificación del fallo en segunda instancia y tiene el recurrente 15 días para interponerlo y ya después se analiza el interés jurídico y todo ello. Frente a eso, creería que hubiese un error técnico allí frente al vocabulario y a los conceptos básicos del recurso extraordinario. Frente a a la casación oficiosa, yo creería que es un artículo pensado no jurídicamente, sino políticamente, en el sentido de que la Corte guarda para sí, en un ejercicio político, la decisión de algunos asuntos que consideraría necesario y que pues atenderían más a una política judicial que a estricto mandamiento jurídico. Yo pensaría que tratar esto como un simple error, qué pena me equivoqué, para usted no eran los balazos, es muy complicado. Pienso que ahí hay una situación de fondo muy grave y es una violación constitucional del debido proceso, pensaría yo. La doctora Irene escribió en el chat. ¿Quiere hablar, doctora Irene? Lea lo que escribió. Ay, qué pena. Oh, muy bien, magnífico su aporte. Lo que pasa es que yo no lo veo como un simple error tampoco, pero sería como una especie de, ay, no sé si sea adecuado decirlo, como una prolongación de la ejecutoria casi que de facto. Eso sería, para mí al principio yo eso y se me para el pelo porque pienso en seguridad jurídica. No, sí, no Sí, sé. sí. Y lo del pelo parado, pues ya a todos se nos para el pelo. Como, ¡ah! Sí. Sí, sí, sí. Pero Es son casos tan específicos que es casi como que uno, los litigantes y los operadores judiciales diremos, este fijo se selecciona. O sea, eso va a resultar casi como algo de costumbre, no sé. pero si un tribunal Está emite una muy... sentencia, ¿por qué la va a mandar a que se la revise? Ah, Pues, mm, ¿qué sentido tiene? O sea, lo otro es, si yo soy litigante y yo me declaro litigante y ya me declaré de rato litigante, litigante que he pasado por varias orillas, si a mí me van a decir que me van a mandar una sentencia mi ejecutoriada con la posibilidad de que me modifiquen, me voy a todos los organismos internacionales que conozco. no. Pues, O sea, o sea, a sí, favor o en sí, sí. contra, pero, ¿cómo uno va a permitir que una sentencia ejecutoriada se la modifiquen? Yo pensaría que si la Corte empieza a conocer de estos casos, tendría que decir, bueno, no, es que simplemente yo lo voy a hacer a futuro. A futuro será el planteamiento, sin tocar el resuelve de la sentencia que ya me favoreció, ¿cierto? O sea, porque es que no tiene seguridad jurídica Y perdida. otra cosa que no entiendo yo acá que se me acaba de ocurrir, doctor. Se podrá seleccionar las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores o ya sea de manera oficiosa, o perdón, ya sea de manera oficiosa por la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia o por remisión de aquellos. Entonces la Corte se va a poner cada cierto tiempo a decir, mándeme la lista de sus sentencias y yo miro a ver qué saco de ahí. Difícil, Además, difícil. Además, como no, los tribunales los mandarán, pregunta uno, también. la Corte estará revisando, se pedirá por parte de los litigantes. Miren, señores de la Corte, ¿cómo les parece que, o señores del tribunal, manden esta sentencia a que la revisen oficiosamente? Pero yo para qué lo hago si sé que la Corte no podrá modificar.
un fallo porque ya está ejecutoriada la sentencia. O sea, para mí aquí hay elementos que apuntan a ilegalidad, inconstitucional, improcedencia, La anterior. inaplicabilidad, todas las in. Mm, O sea, pues es que la operatividad es muy compleja. Es una operatividad muy compleja. Yo es estoy, muy raro usted y va a utilizó la colisionar expresión. muchos. Y si se produce va a ser una congestión de la hijo de madre. No, pues yo estoy con usted de acuerdo. De pelo parado, como dicen la señora. De pelo Mm. parado y los señores que tienen pelo. De pelo parado. No ve uno, no sé. El doctor Oscar Andrés Riaño levanta la mano. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Ay, doctor Oscar. Frente al tema del recurso extraordinario de casación, con la modificación que se presenta en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la verdad encuentro de que se vulnera claramente la seguridad jurídica en los procesos, toda vez de que este recurso anteriormente era presentado, motivado y debidamente referenciado para que subiera a la Corte y sí de desarrollar el proceso de selección, pero aquí ya, o sea, literalmente adrede, cualquier proceso es sujeto a proceso de selección y eso de pronto puede dilatar más el ejercicio del máximo órgano del orden jurisdiccional, especialidad laboral. Muchísimas gracias, doctor Oscar Andrés, por su aporte. De hecho, pues este es un tema para dejarlo planteado, ¿no? Escuché con mucha atención en el foro de la Corte a Carlos Ernesto Molina y a Gustavo Génico, grandes amigos, hombres muy estudiosos. Y no hay. Génico fue muy duro con la figura, Carlos menos, pero no encuentra uno situación distinta que la Corte va a conocer algunos procesos en los cuales quiere unificar jurisprudencia y fallar a futuro. O sea, eso no es un recurso de casación, eso es una reunión de la Corte que sobre un tema toma una decisión jurisprudencial, que lo puede tomar en un proceso que tenga efectivamente un recurso de casación, no sobre una sentencia ejecutoriada, no sobre una sentencia ejecutoriada. Reitero, es muy complejo el tema, yo estoy pues apenas digiriendo el tema, lo estamos estudiando. Como nota adicional, esta figura existió en España en el 2002-2003, fue retirada del ordenamiento jurídico. No funcionó en España. No sé si los redactores del código la tomaron de la madre patria, puede haber sido, pero, pero, pero ya fue retirada del ordenamiento. Ya fue retirada del ordenamiento y eso nos impone un- una revisión del tema con mucho juicio, con mucho juicio. Inclusive yo pensaría que esta norma va a ser objeto de muchas acciones. En lo particular, pues yo ya he encontrado personas que me dicen, no, a accionar contra la norma porque, porque vemos violación fundamentalmente de temas como el debido proceso, la seguridad jurídica. O sea, no encontramos de suyo como una buena redacción, no un simple error, sino que creo que hubo una acción, pues, poco clara, no con mala intención, sino que fue una acción en la cual se cometió el error que se pudo haber remediado inclusive en los debates, pero que nadie, entre comillas, cayó en cuenta de ello, ¿cierto? Eso es como el tema que quería tocar con ustedes frente a la casación oficiosa y podemos seguir porque el tema es largo, todavía nos falta bastante tema para tratar, advirtiendo que muy buena parte de la última sesión de este módulo tiene que resolverse por la vía de la remisión expresa al Código General del Proceso, ¿cierto? A ver dónde vamos y volvemos a presentar.
Ahí estamos presentando, todavía no. No, señor. Ahí sí, Todavía no. todavía Ya sí, no. ya sí, ya sí. Ahí sí. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias por los comentarios. ¿Les queda la inquietud, doctor Eider Esteban? Es una demanda de constitucionalidad buena. Ahí la estoy craneando, pero esta Corte Constitucional, señor, es una Corte Constitucional que está exigiendo un argumento muy fuerte para personas que realmente solo existen en la concepción mental de los magistrados. Entonces, Ah, para evitar tocar estos temas, se inventan requisitos argumentativos que realmente lo que conllevan es a que el magistrado no quiere conocer del tema. Tienen más o menos tendencias individuales y hay que saber en qué despacho cae y si es afín o no afín a ese tema y si no, entonces interponerla de nuevo. Ahí, profe, vea, me sucedió con la excepción que existe frente al debido proceso para los pequeños y medianas, que se exceptúa el procedimiento de la reforma laboral a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores del hogar. ¿y qué le pasó con la corte? ¿Se lo negaron? Ah, no, ya la he presentado 2 y 3 veces y me dicen que lo que yo digo no está en la norma. Y entonces lo tratan a uno como de loco, como que eso no dice, objetivamente no lo dice la disposición. Y eso cansa. Entonces, por eso muchas personas ya no creen en la Corte Constitucional. Doctor, hay que insistir. Yo pienso que yo le decía ahora, hemos tenido experiencias muy interesantes en lo que tiene que ver con cambios de jurisprudencia. Yo recuerdo voy a contar la anécdota, pues, para que usted sepa lo que pasa con la jurisprudencia, que son procesos y periodos casi de una generación. O sea, en el año 86, si mal no estoy, obviamente cuando Mariana leyó la hoja fue la de mi hijo, yo no tengo 10 años de grabado, tengo más de eso. Yo diría que 40 o más. Y entonces, en el 86 empezamos a presentar nosotros la solicitud ante la Rama Judicial del perjuicio fisiológico, fundamentado en la tesis que traía la Sala Civil, que venía de Francia. Al principio, algunos magistrados del Tribunal de Medellín me preguntaban, ¿de qué estás hablando? No existía el Tribunal de Antioquia. ¿Qué es esa tesis que vos tenés? Algo así como vos estás loco, hombre, pues lo digo muy coloquialmente. Solo en el año 96 se admite después de 10 años la tesis del perjuicio fisiológico en laboral. En una sentencia hay un proceso que era en el Tribunal de Medellín, que era de un amigo mío y que yo había redactado, ¿cierto? Pues no fue a mí al que se me concedió, fue al amigo, que era quien firmaba, yo lo había redactado, porque estaba tal vez fuera del país y le dije, yo redacto la demanda. Cuando él me llamó y fue muy simpático cuando me dijo, hombre, una condena por esto, contame qué es el perjuicio fisiológico. A mí me dio una risa nerviosa, con ganas de llanto, pero bueno, nos alegramos mucho. Doctor, no se desanime, que eso nos pasa 8, 10 años insistiéndole a esto, hasta que si creemos que tenemos la razón, alguno nos la dará. Doctor, cambio de radicación, facultad a la Procuraduría. Cuando haya circunstancias de afectación del orden público, la imparcialidad o independencia de la Administración de Justicia, garantías procesales o integridad de los intervinientes, se puede evitar el cambio de radicación. Se adjuntan las pruebas y se resolverá de plano un auto que no admite recursos. El Procurador General de la Nación está solicitado para solicitarlo. De hecho, esta una editado que ha presentado varias veces en la medida en que tenemos procesos complicados en el país. Las salas laborales, recursos de apelación contra los autos, anulación del laudos provenidos por tribunales que decían conflictos jurídicos o económicos. El conflicto entre indicados, el conflicto entre personas, consulta, queja, conflicto de competencia, revisión, en primera instancia, proceso de calificación de huelga. Miren que baja mucho la competencia
de los jueces del tribunal. ¿Por qué? Porque los autos y las sentencias de primera instancia que conocen los jueces de civiles de circuito van a dar sentencias mayores a 70 millones de pesos. Recursos de apelación contra las sentencias de la Superintendencia Naval de Salud que cumple funciones jurisdiccionales. Ahí hay un grupo importante de sentencias. La sala de decisión dicta las sentencias y los otros interlocutorios. Contra los autos que decían los recursos de apelación, que era conflicto de competencia, no procede recurso alguno. Recordemos que no hay aquí posibilidad entonces de otra instancia en el grado jurisdiccional de consulta. Eventualmente podría ir a casación oficiosa. El recurso de queja tampoco. Conflicto de competencia no tiene a ese nivel revisión. La revisión podría ser sometida. Recordemos que el recurso de revisión es muy complejo, es de muchos requisitos. El proceso de calificación y legalidad de la huelga puede ser conocido en primera instancia, tampoco son muchos. Estamos hablando que el país tiene un 4.2% de sindicalización, es muy bajita frente a una población económicamente activa de unos 22 millones de personas. O sea, no llega al millón de personas los sindicalizados. Y los sindicatos grandes son muy pocos también. Ya mencionábamos la multiplicidad sindical ahora que tiene esa problemática. Es la competencia de la jornada laboral, baja mucho. Yo creo que los grandes beneficiados son las salas laborales, jueces de circuito, recursos de apelación, van a ser muchos, grado de consulta, muchos, primera instancia, los procesos especiales, los procesos por fuero, recursos de revisión, queja, pruebas extraproceso con los jueces laborales municipales, controversia donde están estados extranjeros, ordinarios ejecutivos que sean de su competencia de 30 millones, cualquier otro asunto de la jurisdicción. Son normas muy de jueces municipales, ordinarios ejecutivos de menos de 70 millones de pesos, a prevención con los jueces de circuito, peticiones sobre pruebas extraprocesales, sin consideración a la calidad de las personas interesadas. Importante que en esta solicitud siempre se debe plantear dónde se va a hacer valer, entre la jurisdicción laboral y por qué motivo se va a hacer valer la prueba preprocesal. La competencia es improrrogable por factor funcional. Importante, cuando se declara la falta de jurisdicción y competencia y oficio a petición de parte, puede declararse de oficio. Por eso hablábamos ahora del tema de los empleados públicos, trabajadores oficiales, con la mera afirmación lo hacen. Lo actuado conservará validez salvo la sentencia y el proceso se enviará de inmediato ante el juez competente. Lo actuado con posterioridad será nulo. La falta de competencia por factor distinto del funcional es prorrogable cuando no se reclame el tiempo. Cuando alegue oportunamente, lo actuado conservará validez y el proceso remitirá al juez competente. Estas normas que estaban en el Código Procesal, que no tienen cambios. Intervención del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es importante porque la intervención del Ministerio Público puede limitarse a solicitud de las partes intervinientes o cuando se evidencien vulneraciones de los bienes jurídicos. ¿El Ministerio Público es parte o no es parte? Es una discusión que se ha tenido. Nosotros creemos que el Ministerio Público es parte cuando se hace. Y es una parte en beneficio del orden público. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interviene en cualquier etapa procesal en donde funja como demandante la nación y las entidades públicas del orden nacional. Organismos y entidades públicas del orden nacional. No es muy frecuente la presencia de la Agencia Jurídica del Estado, sobre todo en los territorios. Es muy frecuente en Bogotá, en zonas muy centrales, porque son procesos muchas veces de mayor importancia para la nación.
En lugar del Ministerio Público tiene un procurador delegado para asuntos laborales y procuradores laborales departamentales. Es importante esa participación cuando vea que se van a violentar derechos o cuando haya alguna sospecha de manejos indebidos dentro del proceso. Miren, hay una norma muy importante que tiene que ver con la... O sea, en el viejo código decía la conciliación puede intentarse antes o después de contestar a la demanda. Contestar la demanda. Por alegrarse con la comparecencia de los apoderados. Esta norma se utilizó mucho hasta que se dijo no. La norma fue retirada del ordenamiento jurídico y esa posibilidad tan importante de la conciliación preprocesal se acabó. Era muy usual que las partes fueran ante el juez solicitando una conciliación ordinariamente hecha la misma ya y el juez cumplió una función verificatoria. Hoy vuelve a traerse la conciliación preprocesal en la ley 2452. Solicitud individual o conjunta de las partes, con soportes documentales y con presunción de verdad con el juramento, con presunción de juramento por la presentación. Se radica, se hace una revisión inicial de nivelación de derechos. Enseguida me devuelvo. Se cita audiencia, se interroga a las partes sobre los hechos, se invita al acuerdo y se firma el acuerdo. La suspensión por la... Suspende la prescripción hasta por 3 meses. Suman en la estadística. Esto es muy importante porque los jueces quejaban de que esas conciliaciones no sumaban en la estadística, no sumaban los procesos. Pero quiero tomar con ustedes un tema que de suyo para mí ha sido siempre también una situación que creo que hay que laboralizar. Y me parece que está muy bien planteado aquí. No violación de derechos. El juez debe revisar la no violación de derechos. ¿Por qué dije que necesitaba devolverme? Porque yo soy un defensor de la conciliación. En mi haber docente hay mucho conciliador. La defiendo a capa y espada y creo que entre sus características, una de las principales es que es verificatoria y intuitiva. Obviamente es antiautonomista, es que la autonomía no hay cuando la norma es de orden público. Yo no puedo permitir que la autonomía de la voluntad me violente derechos de un trabajador, por ejemplo, o de un empleado. Es antiigualitaria y es antiautonomista porque yo no puedo admitir renuncia a los derechos. Ahora, es verificatoria en la medida en que lo que hay que verificar es la no violación de los derechos. No voy a profundizar, pero quiero tocar un tema y es el concepto de derechos ciertos e indiscutibles. Es decir, lo ha traído la norma. Yo en lo particular no hablo de derechos inciertos. Los derechos siempre son ciertos e indiscutibles. O alguien me da un ejemplo de derecho incierto. No existen derechos inciertos. O sea, para que haya un derecho tiene que haber cumplimiento de los requisitos normativos. Pero no lo hay. Entonces, hablar de derechos ciertos e indiscutibles es como decía la doctora Beatriz Quintero, la gran dama del procesalismo colombiano, decía muy simpáticamente, eso es como hablar de un uñero en un... Doctor Oscar Andrés, le escucho.
A ver, Doctor, pero yo creería que pues en la realidad se presenta mucho y es que, por ejemplo, la expectativa legítima, que no llega a alcanzar la categorización de derecho adquirido, pero por lo menos a diferencia de la mera expectativa, la expectativa legítima es que una persona pueda alcanzar los requisitos para que se configure el derecho. Por ejemplo, incluso hay temas que se pueden versar en derecho laboral que literalmente se pueden transigir o negociar, y es precisamente si una persona cree que alcanzó los requisitos para tener pensión de vejez, pero en realidad no los tiene. Pero esa expectativa es legítima porque ya cumplió la edad, sino que le faltan las semanas. O por ejemplo, cuando una persona sabe que le deben salarios caídos, pero no sabe cuántos son esos salarios caídos. Entonces puede comprometer el tema de derechos inciertos. no, doctor, no hay ningún derecho. Usted me acaba de hablar con toda la claridad de expectativa de derecho. No puede confundir expectativa de derecho con derecho. Es distinto. Ahí no hay derecho. Okay. Pues sí, ¿no? ¿Quién más levantó la mano? Y otra mano levantada, parece que es de una dama. María Adelaida. Doc, yo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho, María Adelaida? Muy bien, profe. Por aquí, otra vez estudiando contigo, Gusto juicioso. saludarte, tiempo y saber de usted. Sí, cierto. Bueno, te quería hacer una pregunta porque yo en mi concepto, en el tema de la indemnización con mis clientes, muchas veces cuando son prestaciones sociales, obviamente eso no lo concilio ni lo discuto, pero ante una indemnización que muchas veces pues no es un hecho cierto, determinado, pues se puede transar, ¿sí me entiendes? En algunas negociaciones con algún trabajador y eso lo pues no sé, desde la universidad y en la vida normal lo hago y yo lo determino como un derecho incierto y discutible, la indemnización. María Adelaida, reitero pues el gusto que me ha dado a ver de ti y te quería pues plantear dos cosas. Ya pues, profe. Primero que todo, eh, hay un tema es el que está el que está en la diapositiva, ¿cierto? O sea, los derechos no son conciliables. Los derechos no. Cuando hay un derecho, cuando se adquiere un derecho por el cumplimiento de los requisitos, y de aquí está. La norma jurídica está compuesta por los supuestos de hecho más las consecuencias jurídicas. Los supuestos de hecho son fácticos o jurídicos y la consecuencia jurídica es el derecho. Si nosotros hablamos de la ley 100, 1000 semanas, por poner un ejemplo, pues cualquiera, 1300 o 1000, lo que quieran, 60 años o 55 antes de la ley. Lo que estamos hablando no es de derecho, estamos hablando de una expectativa de derecho, como dijo el colega. O sea, cuando uno nace, ¿qué tiene frente a la pensión? La mera expectativa. Cuando cumple los requisitos de densidad que tiene, la expectativa legítima de derecho, pues lo tiene el derecho. O sea, solo se habla de derecho cuando cumple los requisitos. Hay una sentencia, no sé si aquí la tenga, esta sentencia, hay dos sentencias. Un derecho será cierto, real, innegable cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay impedimento que impida su configuración o exigibilidad. El carácter cierto e indiscutible, si es que lo queremos llamar así, impide que sea materia de una conciliación judicial. Entonces, para evitarnos ese problema que puede ser terminológico, yo diría que los derechos no son conciliables. Son conciliables las situaciones laborales, ojo pues, cuando el cumplimiento del requisito está sujeto a prueba o a determinación judicial, o cuando los supuestos están sujetos a interpretación judicial. Y acabas de poner un ejemplo típico, yo soy doctor Carlos Arturo, y es la indemnización. Y esto lo hago yo con los conciliadores, vengan, pongamos este caso, señores. Si a usted le llega un empleador y un trabajador y le dice, vea, ¿a qué viene? No, a conciliar la indemnización. ¿Por qué? Porque yo fui despedido. ¿Usted lo despidió? Sí. ¿Por qué lo despidió? Sin justa causa. Porque me dio la soberana gana.
Por eso lo despedí. Usted no puede decir, señores, yo admito que esa indemnización sea por la mitad, porque es que está claro que el requisito está listo. O sea, hay una confesión del requisito. ¿Cuál es el requisito de indemnización por despido? Hay un despido sin justa causa. Entonces, cuando yo nazco, tengo una mera expectativa frente a la pensión. Cuando cumplo la densidad, tengo una expectativa legítima. Solo cuando cumplo la densidad y la edad, tengo derecho. Si yo voy por la calle a la tierna edad de 61 años, 11 meses, 29 días, con un compañero de 62 años, y un día, y los dos nos morimos, la sustitución pensional mía es diferente a la sustitución pensional del compañero. Él transmite la pensión, yo transmito una pensión de sobrevivientes. Ese es un tema que simplemente lo traemos porque vemos, reitero, con mucha claridad la necesidad de saber qué es un derecho y cuándo está sometido a una condición. Ahora, está sometido a interpretación judicial. Sí, este caso es un caso que pasó en Medellín, un trabajador que en una celebración de una negociación colectiva se sentó en la silla de la gerencia y emitió epítetos muy fuertes contra el gerente, palabras vulgares, lo despidieron. ¿A quién corresponde la interpretación? Al juez. Como esta es aclarativa, dice si hubo despido con justa causa en tal fecha o si no hubo despido. Pero derecho no había todavía, que estaba discutiendo María Adelaide, y tú tienes razón en eso. Entonces yo digo, no son conciliables los derechos no son conciliables. Los derechos siempre son ciertos e indiscutibles. No hay derecho no cierto. El derecho del neonato no es un derecho hasta que no nace. O sea, son conciliables situaciones laborales, no derechos. Y yo no permito que me digan conciliar un derecho. Es que si usted concilió un derecho incierto, ¿cuál es el derecho que está conciliando? Pero lo digo como análisis para que seamos muy claros al hacer una conciliación. Se está discutiendo una situación, no un derecho. Porque mañana un juez de interpretación ética le va a decir, usted concilió un derecho, usted no puede conciliar un derecho y declarar una nulidad, ¿cierto? Y es válido, sí, que se dé la nulidad. Mire esta sentencia, por ejemplo, es del 2018. Cuando verse la conciliación sobre un objeto o causa ilícita. Y hay un objeto ilícito cuando se concilia un derecho. Llámelo pues cierto si quiere, ¿cierto? Pero para mí es un derecho. Es un tema muy interesante porque vamos a entrar nuevamente a la conciliación verificatoria, donde el juez verifica la no conciliación sobre derechos. Doctor Carlos Arturo López García, tiene la palabra. Gracias, doctor Juan Guillermo. Doctor Juan, es que me parece muy interesante esta precisión que usted hace frente a la forma en la que deberíamos llamar a los derechos ciertos y otra cosa es a las expectativas. Casi siempre uno frente a esas expectativas se refiere o se venía refiriendo como si fueran derechos inciertos y discutibles, pero me parece muy válida esa precisión que usted hace. Doctor, y precisamente teniendo en cuenta, digamos, la definición que usted nos dejaba o como el parámetro para establecer cuándo podemos decir que se trata de una mera expectativa. ¿Usted qué nos aconseja o qué, digamos, cuál es su criterio o considera que debería ser el criterio en eventuales conciliaciones o transacciones derivadas de una relación que, aunque todavía no ha sido catalogada como de contrato de trabajo, pues digamos que se está demandando o se pretende demandar para la demostración de que fue un contrato laboral, ¿cierto? Bajo la figura de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Digamos que en ese tipo de asuntos se presenta mucho, pienso yo, esa situación donde no hay un derecho como tal y que precisamente para que eventualmente el eventual trabajador se le reconozcan esos derechos, pues el asunto debería pasar por el tamiz de un proceso judicial y de la sentencia. Pero también es muy riesgoso eventualmente para quien va a ser el demandado o quien ya está siendo demandado, conciliar o transigir
sobre esa base de que dice usted, nos encontremos a un juez demasiado garantista o exegético y diga, no, eso usted concilió pues unos derechos que no era posible conciliar o transar. Yo creo, doctor Carlos Arturo, que es muy importante dejar claro cuál es la situación que está conciliando, transiguiendo. O sea, mire inclusive la discusión que hay ahora con la conciliación sobre el fuero de salud, donde tenemos posiciones diversas en la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Yo creo que tiene que quedar muy claro que se trata de una situación en la cual uno de los elementos norm- fundantes o uno de los requisitos del derecho no se ha consolidado. Por ejemplo, decir, se discute la existencia o no del contrato de trabajo, porque la parte A plantea subordinación y la parte B plantea que no, con estos y estos elementos. Yo pienso que si somos claros en eso y planteamos, hay una mera expectativa, una expectativa legítima sin que haya derecho, esto es conciliable. Lo que no es conciliable es el derecho. Si yo reconozco la existencia del contrato de trabajo, una conciliación, y enseguida digo, la cesantía la pago por la mitad, posiblemente haya un objeto ilícito en esa conciliación y un juez garantista o inclusive no garantista puede llevarnos a decir, aquí hay una nulidad de la conciliación. Pero cuando hay claridad, eso exonera muchas cosas. Mire, hemos conciliado situaciones pensionales en las cuales hemos trabajado con cálculos actuariales sobre la vida probable de una persona, pero hemos dicho, este cálculo actuarial, ¿cierto? Le quita la condición a la conciliación de cosa juzgada material en el momento en que se llegue al término del cálculo actuarial, o sea, a la edad de 85 años. A partir de ahí la cosa juzgada es formal, y lo hemos dicho así. Porque efectivamente si ya se acabó el término sobre el cual usted le hizo el cálculo, ya la cosa juzgada no es material, es formal. Esto es muy interesante, vuelvo y le repito, yo creo que una de las gomas mías en la vida es la conciliación, y como hemos visto tanto, y hemos visto nulidades y demandas sobre la conciliación y conciliaciones mal hechas, preferimos que haya mucha claridad. El derecho que pide la persona es este, no se cumple este requisito o este requisito está sometido a interpretación. Como no se ha definido, procedemos a conciliar o a transigir. Yo no digo transar porque eso me suena como a penalista, María del Ay. Suena muy a penalista. Pero digo transigir. Pero son bobadas mías, no me paren bolas. Entonces, lo que yo creo es que a ese nivel es la claridad que se haga en la conciliación, no dejando ese espacio para que un juez me diga, usted reconoce un derecho, y si reconoce un derecho, ¿por qué concilió sus consecuencias? Quería pues dejar como esta nota ahí para revisar el tema de la conciliación del 2452, que opera como conciliación preprocesal, ¿cierto? Es muy Pues, importante para mí. ¿Por qué? Porque esto lo utilizamos mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo lo utilizamos. Llevábamos con el trabajador o con el empleador la conciliación al juzgado en solicitud, explicábamos que él estaba conciliado y el juez la verificaba. De suyo yo comparta o no comparta la política del ministerio, creo que el ministerio hace una muy buena labor de conciliación en el país. Se concilian en Medellín al año, hablo de Medellín, que es donde estoy radicado, perdón, radicado en Santa Fe de Antioquia, pero trabajo en Medellín, es mi domicilio, unas 40.000 conciliaciones al año. Eso es muy importante, eso es congestiona juzgados. Ahora, esto también descongestiona, en la medida en que cuando yo llevo con un trabajador o su abogado, con un empleador, una conciliación ya hecha, se revisa, se llama a las partes y se hace el acuerdo. Nosotros antes llevábamos el acta redactada para que el juez la firmara y el juez la revisaba, interrogaba a la parte y firmaba el acta de conciliación, lo cual ahora la conciliación sigue siendo un elemento de paz, a mí no me queda la menor duda. Un elemento de paz laboral, como tal hay que manejar. Bueno, vámonos a... profe, Señor, en reciente decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que estoy tratando de buscar, la Sala afirma que no basta
no basta con afirmar que el derecho está en discusión porque la otra persona lo pone en tela de juicio. Eso me da pie como a no estar de acuerdo con la afirmación que acabó de hacer usted, que simplemente, que es como que está en tela de juicio y ahí se podría conciliar. Y es como una de las formas de evadir los derechos laborales, porque entonces la parte que tiene preponderancia en la relación, pues va a poner en tela de juicio todo. Todo Yo lo creo que la sentencia a la que te refieres, Edier, no es sí. sobre conciliación, sino que es una sentencia que tiene que ver con buena o mala fe por el hecho de la negación del contrato en la contestación de la demanda. Esas son las que yo conozco. Y se dice no necesariamente la negación genera buena fe. Esas son las que yo conozco, no sobre conciliación. Creo que le están buscando por el lado que no es. Puede que la encontré, yo de pronto no la conozco, de pronto soy yo el que estoy en esa medida desconociéndola, pero las que yo conozco tienen que ver es con la contestación de la demanda. Y lo que dice la tesis de la Corte Suprema es la sola negación del vínculo o del derecho no necesariamente Ah, genera no, buena sí, fe. esa la tengo en cuenta, sí, Son esas, ¿cierto? no, no, no es esa. ¿O es esa? Ahorita me da su número y yo se la envío, se la vuelvo. Perfecto. Hay unas de conciliación Sí, que fueron señor, conciliaciones que tienen que ver con fuero de con, salud. Con y fuero de con salud. contrato de realidad que les dan una Sí, chichita. claro, pero es entendible. O sea, es que yo no estoy alegando, o sea, el hecho de manifestarlo, simplemente el no reconocimiento, no implica que hayan pruebas. Es que, vuelvo y le digo, la conciliación tiene que ser muy exacta. Entonces, dicen, estamos discutiendo el contrato de trabajo, ¿sí? Pero conciliamos la desantía en tanto, el interés en tanto, la facultad. O sea, es una falta de técnica en la conciliación, pero es válido, es válido. Se han presentado casos en los cuales se ha dicho, no, la conciliación per se no es nula, o es nula en la medida en que usted esté violentando, tenga objeto y causa ilícita. Y hay objeto ilícito cuando se trata de eso. O sea, no quiero decir, y no lo he dicho, que simplemente afirmemos la discusión, que se afirme la discusión cuando esta es válida. Si está en interpretación la causal de despido, si el sacar 4 tambores de hilo de la producción es justa causa o no. Y Eso profe, no lo profe, define el juez. pero dígame que no está sujeto a interpretación, al igual que ahorita estábamos hablando sobre qué pruebas no son practicadas en el juicio ahorita inicialmente. Es decir, en el derecho la interpretación va intrínseca, entonces como que decir que no está sujeto a interpretación. Doctor, no está bajo interpretación porque está obviamente probado. Si yo le digo a usted, tengo 62 años, 1.300 semanas cotizadas, aquí está mi registro civil de nacimiento y aquí está mi certificación de las 1.300 semanas cotizadas, ¿qué interpretación hay ahí? Sí, ahí se habría la interpretación de la configuración del derecho. No. ¿Interpretación de qué? ¿De De qué? los, Por eso mire el ejemplo que estoy colocando aquí, ¿cierto? O sea, requisitos de los derechos son hechos o situaciones jurídicas o conductas o sanciones. O sea, cuando son hechos, el supuesto de hecho, el derecho es un hecho, la prueba del hecho puede ser documental, testimonial, pero cuando la prueba, por ejemplo, es documental, sí que estemos tachando de falso en el caso que le acabo de poner. Aquí está mi registro civil de nacimiento y aquí está mi certificado de cotizaciones. ¿Qué interpretación hay ahí? Diferente el ejemplo que estamos poniendo, que poníamos con María Adelaida, lo que María Adelaida ponía frente a una justa causa, donde ahí sí hay problema de interpretación. Yo reconozco que que le pegué a un compañero porque es hincha del Boyacá Chico. ¿Cuál es? Una conducta que yo reconozco, que da lugar a una sanción, que es una suspensión. Hablemos de suspensión. Esos son el cumplimiento de requisitos de una norma jurídica, supuesto de hecho, conducta o situación jurídica, consecuencia.
Señor, yo fui elegido miembro de la Junta Directiva del sindicato, junta que fue inscrita mediante la acta talle, que está la fecha de inscripción y la certificación del Ministerio del Trabajo de que soy vicepresidente. ¿Tengo fuero o no tengo fuero? Eso está sujeto a interpretación. Doctor Edier, Sí, señor. para discutir. Eso es lo importante de estos debates que el instituto nos trae. Un derecho es indiscutir la certeza sobre la realización de sus condiciones y no el hecho de que, mire lo que estamos diciendo, existan discusiones o diferencias. Así lo defino yo, la definición es propia, pero ya sabemos que esto es un tema de discusiones, de análisis. Yo opino que cuando hay derecho hay certeza, antes no. Pero mire, este tema es muy largo y estamos empezando. Vamos con la conciliación, vamos con la comisión. Los artículos 37 a 41 del Código General del Proceso se colocan en el Código Procesal del Trabajo, ¿cierto? Sin cambios mayores, porque estas normas no estaban en el Código. Y como no estaban en el Código, simplemente se traen a colación y se traen para ponerlas ahí. La discusión que yo tenía esta semana era, bueno, ¿y qué necesidad había de ponerlas ahí si las teníamos en el Código General del Proceso? Pero esta normatividad es copiada del artículo 37, 38 al 41. ¿Hay alguna pregunta o inquietud sobre estas normas de la comisión? Que ya ustedes los conocen en la medida en que ustedes todos han estudiado Derecho Procesal General. Son las mismas normas, no hay ningún cambio. Todas las comisiones, y pasa igual con vamos a volvernos. Volvamos a la comisión, simplemente para repasarla, como si estuviéramos estudiando procesal civil con Ramiro Bejarano o Jairo. Bueno, Jairo Parra ya hace rato no necesitaba clase. Con Ramiro Bejarano, por decir algo, con cualquiera de esos, o con Marco Antonio Álvarez, con Oscar García de la Antioquia. Sí. Son las mismas normas. Yo reitero, no modifican. Esto es importante porque esto es relativamente novedoso para el derecho procesal laboral, plan de justicia digital. Ahora, hoy estamos discutiendo mucho este tema y es con la existencia del sistema, perdón. Ok. El SWIC. Si el SWIC existe, hay dos obligaciones que se apartan. No. A ver, que me perdió la... Perdón que se me fue la... Doctora, permítame, doctora, a ver si de pronto... Buenas noches, doctor. Sí, señor, estoy acá. Se fue la señal, ¿no? Sí. Ay, a ver, de un Vamos a, momentico. no, Pero voy a están tratar de todos recuperar.
Pues no se ve la presentación. Voy a volver a la misma. Permítame, yo vuelvo a la misma, voy a esperar. Vamos al chat. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí volvió. Sí, listo, ya se ve. Bien. Entonces estábamos diciendo que hay una situación particular que tiene que ver con el SWIC, ¿cierto? Sistema único de gestión. Si todo tiene que estar en la plataforma, ¿por qué exigimos revisiones físicas? ¿Por qué exigimos que se corra a la contraparte o posible contraparte copia de la demanda o de los memoriales? Yo pienso que no tiene por qué operar a partir de la existencia del sistema, ¿cierto? Una demanda de casación tendrá que someterse a reenviarse a la contraparte cuando quien da traslado es la Corte. No es necesaria la revisión de documentos, porque ahí está el expediente. Se simplemente lo consulta. Ahora, teníamos una duda ayer simpaticísima, porque un juez, creo que lo que de Pasto, del departamento de Nariño, planteaba, si a mí me dicen que excluya las pruebas al analizar la contestación de la demanda, que excluya pruebas o al decretar pruebas en la primera audiencia, la saco del SWIG. ¿Qué hago con ella? Y luego la necesito. Se pierden las pruebas, ¿dónde se quedan? O sea, esos son los problemas que la tecnología nos viene trayendo, ¿sí? De hecho, la existencia del sistema único de gestión judicial nos permitiría decir que esta norma no tiene aplicación. Inclusive, con un sistema de reparto nacional, la comisión pierde mucho sentido. Son situaciones que quedan pendientes. La Corte puede comisionar a todas las autoridades, autoridades administrativas, a los alcaldes cuando no sea práctica de pruebas. Comisionado deberá tener competencia, pero puede, cuando haya un inmueble en distintas jurisdicciones territoriales, que uno diría no tendría por qué existir eso, la doble comisión, la doble jurisdicción territorial, ¿cierto? Cualquiera de ellos, y si hay necesidad se devuelve. Estas son las mismas normas del código. La comisión de indicar el objeto, no hay necesidad de librar despacho consultorio cuando da plan de justicia judicial, pero con el SIF tampoco. Práctica de pruebas. A mí me parecía muy importante que la norma del decreto del 48 le pedía al juez comisionado que manifestara su impresión, por ejemplo, sobre el testigo. Por eso insistimos tanto en la prueba presencial. O sea, la kinexis no es ni mucho menos una ciencia, pero indiscutiblemente cuando uno tiene a alguien de frente, cuando el juez está de frente al justiciable, cuando el juez está de frente al testigo, puede observar mejor condiciones particulares. De hecho, muchas preguntas surgen de la posibilidad que tiene el juez de verificar cómo el testigo se está moviendo o cómo se está comportando en la audiencia, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que la comisión es una figura que tiende a desaparecer por la integración, la virtualidad, etc. Comisión en el exterior, sigue las mismas normas, cartas rogatorias por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a las autoridades judiciales,
pidiendo que se devuelva por la vía de la embajada o el consulado propio de un país amigo. Hay países donde no tenemos embajada ni consulado, o se puede comisionar al cónsul o agente diplomático. Los cónsules y los agentes diplomáticos pueden practicar, de acuerdo a la ley colombiana, pueden practicar diligencias. Eso es importante. Mucha gente no sabe cómo practicarlas. Más en un mundo donde estamos globalizados. Hoy mucha gente trabaja en empresas que tienen capacidad de desarrollo global, gente que trabaja con nómadas digitales. Tenemos nómadas digitales, alguien que desempeña su labor en Colombia, en España, en Venezuela, en Colombia, en 5 o 6 regiones, que compra productos en España para venderlos en Japón o productos en Japón para venderlos en México, hace proyecciones en México para que se construyan obras en Singapur. En fin, es muy importante este manejo. Sí. De hecho, las normas hoy nos permiten mayor celeridad en lo que tiene que ver con notificaciones y representación de las partes. En poderes y deberes del juez, ¿cierto? Hay una adición importante en el artículo 42 que tiene que ver con que el juez, quiero leerlo, permítanme un segundo. Un segundo, por favor, voy a buscarlo aquí. No. Es el 42 del Código Procesal del Código Penal del Proceso, en el cual se dice que el juez tiene deberes especiales en lo que tiene que ver con, el numeral segundo se adiciona, con los enfoques diferenciales, y cuarto, en la búsqueda de la verdad real sobre lo meramente formal. Aquí tenemos una discusión que va a durar durante muchos años, y es el tema de la verdad real o de la verdad procesal. Yo de una vez lo digo, yo creo que verdad procesal no existe, existe una verdad real. El juez no le encuentra otra cosa, pero el juez tiene que buscar la verdad. Yo discutí una vez con el don Jairo Parra, porque tengo el mayor de los afectos y a quien considero el más grande procesalista contemporáneo de Colombia, al lado obviamente de Hernando de Villechandía y del doctor Molina, y le discutí y le decía alguna vez, o sea, él es muy hincha de Millonarios. Yo le decía, ¿usted concibe que su equipo salga a la cancha a buscar un empate o que salga a ganar? El cuestión es que salga a buscar la verdad real. O sea, y lo decíamos porque hay discusiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda y la respuesta. Puede concebirse que un juez, conociendo la verdad real, diga, hombre, es que fulano no contestó este hecho, no lo contestó bien, y yo por lo tanto me voy a una verdad formal. No, el juez laboral tiene que estar con la verdad real en la búsqueda permanente de la misma. Es un deber del juez, es un deber del juez, y ese deber tiene que ver obviamente con la Constitución, ¿cierto? La Constitución política del país nos habla de la prevalencia del derecho sustancial, y dentro del derecho sustancial tiene que prevalecer la realidad, y más para el derecho procesal laboral, ¿cierto? Entonces, nosotros seguimos insistiendo, el artículo 28 de la reforma, lo acabo de encontrar, numeral cuarto, emplear los poderes que el código le otorga en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes en busca de la verdad real por encima de la meramente formal. Primero la verdad real, principio de realidad procesal, llamémoslo así, ¿cierto? Y obviamente estamos hablando de hacer efectiva la igualdad de las partes atendiendo los enfoques diferenciales. Para nosotros es muy importante el tema de los enfoques diferenciales.
porque es que de hecho el prueba laboral existen enfoques diferenciales. Obviamente no tengo aquí en mi tema la carga de la prueba, pero cuando lo hablen nuestra colega y amiga, van a entender que la carga de la prueba se modifica al sustancial y que modifica el proceso y que la contestación de la demanda se modificó. Pero siempre digo yo, y anoche lo decía en la discusión que teníamos, prevalencia de la verdad real está por encima, dice la norma, de la meramente formal. No a la verdad formal, sí a la verdad real. Señores, yo voy a dar 5 minutos para que tengamos discusiones. Faltan unos temas, pero todos estos temas de partes, terceros, apoderados, ¿cierto? Son adiciones normativas. Es el mismo código general del proceso. Aquí está. Son los mismos artículos, de modo que con alguna modificación muy breve, aquí están las adiciones. No, creo que no vale la pena volver a repetir lo que vimos en el pregrado. Abro la discusión, abro la charla, abro las anotaciones. Perdónenme la impertinencia de algunos comentarios, pero son simplemente la expresión de los montón de situaciones que se viven, que sufrimos, que nos duelen, que precavemos, que sabemos que se van a dar en un código que está por construir, un código que tiene puntos de discusión, pero que tiene elementos importantes, que tiene algunos avances muy buenos, pero que tiene otros que son, digamos, que retroceden en la aplicación de un proceso laboral puro. Señores, los escucho.